¿Te has preguntado por qué es tan difícil predecir las tendencias en el mercado laboral? ¿Cuáles serán las profesiones del futuro? Esa pregunta nos la hace Juan Pablo Pérez Solórzano, especialista en desarrollo de talento y coach educativo de instituciones como ITESO y Prepa Piaget Liderazgo en Los Mochis, Sinaloa. Es una persona increíble, súper preparada, que ha estado investigando cuáles serán aquellas habilidades y cualidades que todas las empresas han buscado, están buscando en este momento y buscarán el día de mañana. Acompáñanos y descubre las habilidades que no caducan. Juan Pablo Solórzano, conferencista y coach educativo, ha diseñado Brain Talent OB, un sistema integral de orientación vocacional para ayudar a los jóvenes a detectar sus talentos y facilitar su elección de carrera. Como modelo vocacional, ha sido adoptado por 2 importantes universidades privadas en México, diseñador e instructor de programas de capacitación, detección y aprovechamiento del talento para empresas con enfoque y equipos de trabajo, ventas y gestión directiva. Ha trabajado con ITESO, Universidad Iberoamericana Campus Torreón, Kodak, Grupo OZ Toyota, Traxa, Riviera Nayarit, Best Corporate, oficinas en Guadalajara. Excelente, muy bien. Pues entonces, yo encantado de compartir con ustedes esta experiencia que pues ya me suma 12 años trabajando para las personas que están buscando su vocación, principalmente jóvenes. También para profesionales que ya están en activos y que no tienen mucha certeza de qué hacer en su futuro profesional. A mí lo que más me llama la atención de todo el universo de la orientación vocacional, que es a lo que yo me dedico, es precisamente el tema de la incertidumbre por el futuro. Y sobre todo porque nos preocupa saber qué habilidades van a ser relevantes. Y esto no nada más aplica para los que van a elegir carrera, aplica en general para cualquier persona que se preocupa por los próximos 5 años de su vida profesional. Y yo creo que eso aplica para todos los que ya estamos en activo. Entonces, hoy nos enfrentamos con un mundo en extremo cambiante. Y esta experiencia de mundo, no nada más por el tema de la pandemia, sino el mundo ya era muy cambiante desde antes de la pandemia, nos obliga a pensar en cómo mantenernos vigentes, cómo mantener vigente el valor profesional que nosotros le podemos ofrecer al mundo. De esto trata habilidades que no caducan, talento a prueba de incertidumbre, y me gustaría abrir con una breve historia de la incertidumbre profesional. ¿Cómo ha vivido la incertidumbre profesional cada una de las generaciones conocidas y de las generaciones de las que tanto nos gusta hablar? Empecemos con los baby boomers, los nacidos entre 1945 y 1965. Para ellos, la experiencia de elegir una carrera, perfilarse para una profesión, implicaba tener reglas claras y generar la mayor certeza posible. Esto quiere decir que hay principios, bueno, en esta época los había, principios muy claros sobre qué carreras te van a dejar dinero, qué carreras son socialmente más aceptadas. No es que las demás no lo sean, pero tú tienes que saber a qué te la vas a jugar. Si te la vas a jugar a tener dinero, si te la vas a jugar a batallar por becas de investigación, por becas artísticas, etcétera. La mayor certeza posible. En la época de los baby boomers, hacer el plan de vida era algo obligado, tener claro a qué edad quieres dejar de estudiar para ya ahora sí dedicarte de lleno a trabajar, a qué edad te vas a casar, los hijos que habrás de tener, en dónde vas a vivir y demás. La certeza y el seguimiento de ciertas reglas sobre cómo debía ser la formación profesional fue lo que marcó toda una época, pero después llegamos nosotros, los generación X, entre 1965 y 1983, nacidos entre esos años, y nosotros somos la generación de la falsa certeza. ¿Por qué la falsa certeza? Porque a nosotros nos dictaron las mismas reglas que a los baby boomers, pero resulta que no aplicaron. Es decir, nosotros también pensábamos que estudiando ciertas carreras y ciertas profesiones íbamos a poder tener éxito, íbamos a poder tener seguridad económica. Y cuando salimos de la universidad y empezamos a ejercer y pasaron nuestros primeros años de vida profesional, fuimos descubriendo que no fue así, no fue como nos lo anunciaron. Entonces, nosotros somos una generación que ha tenido que hacer virajes bruscos, no previstos, y a veces en mi generación, yo mismo conozco a muchos que sienten que lo que les prometieron antes de entrar a la universidad no funcionó.
No digo que sea para todos los casos, pero sí en mayor proporción que en comparación con la generación baby boomer. Después llegaron los millennials, una generación muy rebelde, que nacidos entre 1984 y 1995, ellos ya tenían claro una cosa: debían seguir un enfoque digital. Tenían que darle mayor importancia a todo lo que se puede hacer en línea, a todo lo que se puede hacer en Internet, con una voluntad enorme de conocer el mundo, de explorar. La generación que más aprecia el hecho de viajar, de acumular experiencias de vida, lo que implica no establecerte necesariamente como los baby boomers quieren hacer en un mismo trabajo, en una misma profesión por muchos años. No, hay que vivir, hay que explorar. El mundo ofrece mucho y hay que conocer eso mucho y más variedad de todo lo que el mundo ofrece. Una generación rebelde, porque a ellos he de decir que también les dictaron las mismas reglas sobre cómo tener éxito profesional, pero los millennials decidieron no seguirlas. Los generación X, en cambio, decidimos seguirlas, pero no nos funcionó. Los millennials ya de plano decidieron no seguir lo que les decían sobre cómo formarte profesionalmente. Y por último, la generación Centennials, nacidos entre 1996 y el año 2010, es la generación de la incertidumbre anunciada. A ellos ya lo único que les podemos decir es que el futuro que les va a tocar vivir hoy no se puede predecir. Por lo tanto, los Centennials hoy en día son la generación que se forma profesionalmente con el mayor grado de incertidumbre que cualquier otra generación haya experimentado jamás. La ventaja que tienen los Centennials es que ya lo saben, o sea, es una incertidumbre anunciada. Para nosotros, los generación X, fue una incertidumbre disfrazada de promesas. Entonces, las cosas han cambiado mucho. La incertidumbre anunciada, y esto ya no nomás aplica para los Centennials, todos los que tenemos planes, proyectos y pensamos seguir activos profesionalmente en los próximos 5 años, 10 años, todos somos ahora una generación de incertidumbre anunciada, porque hoy el mundo es más difícil que nunca de predecir. Ni siquiera los grandes expertos, grandes analistas pueden saber cómo va a ser la vida profesional, qué necesidades va a haber, qué profesiones van a tener mayor proyección, mayor demanda, etcétera, en los próximos 5 años, 10 años. Por lo tanto, tienen que saber desde ahora que el mundo en el que se preparan es muy diferente al mundo en el que se van a desempeñar profesionalmente, y que este mundo es algo que hoy no podemos predecir. Por eso llamamos hoy la época de la incertidumbre anunciada, y por eso la invitación a desarrollar habilidades que no caducan. Pase lo que pase en el mundo, tú tienes que ser capaz de adaptarte, y para eso tenemos que conocer cuáles son las habilidades incaducables. Voy a poner algunos ejemplos de promesas incumplidas de algunas profesiones en otras épocas. En mis tiempos, por ejemplo. 3 ejemplos. Cuando estudiamos Derecho, a mí me tocó estudiar Derecho precisamente por ahí en los años 90, a finales de los 90 y principios de los años 2000. Ahí había una euforia, era el fervor por el comercio internacional, porque México estaba como loco firmando tratados de libre comercio con un montón de países. Entonces lo que nos decían era: el futuro es el libre comercio. Y si el futuro es el libre comercio y tú estudias Derecho, entonces te tienes que dedicar a cosas que tengan que ver con ese libre comercio. Y ahí se nos prometieron 2 áreas específicas. Una, por ejemplo, el derecho fiscal. Decían, no, es que con todo el tema aduanero y con todo el tema de intercambio de mercancías y con toda la cantidad de empresas extranjeras que van a abrir acá, pues el tema fiscal se va a volver complicado. Por lo tanto, los abogados fiscalistas van a tener muchísimo trabajo y van a ganar muy bien. También el derecho corporativo. La gran promesa. Si estudias y te especializas en derecho corporativo, seguramente te va a ir de maravilla. Bueno, les quiero decir que hoy abogados especializados en derecho fiscal son quizá, no voy a decir los más, pero de los que más dificultades tienen para ejercer la especialidad, el derecho fiscal. Entonces, ¿qué pasó con la promesa que nos hicieron a principios de los años 2000, finales de los 90? ¿Qué pasó? Pues es que el mundo cambió. Entonces, esas promesas de cuál es la carrera que te va a funcionar y te va a dejar dinero, créetelas menos de la mitad. Finanzas. ¿Quién no pensaría que alguien que estudia finanzas tiene una perspectiva de buen empleo, buen ingreso y demás? Pues han de saber lo que le ha pasado a las finanzas. Es la carrera, sobre todo en el sector bancario, es la carrera
de la que más profesionales han sido despedidos de su trabajo en los últimos 5 años, finanzas. ¿Por qué? Porque es la carrera que más aceleradamente está siendo reemplazada por inteligencia artificial. Y a principios de los años 2000, ¿quién iba a poder imaginar que algo así podía pasar? Nadie. Arquitectura, después de la crisis económica del año 2008, por ahí en el año 2009, 2010, sobre todo en el 2011 y 2012, dijo, bueno, pues es que ya tenemos unos años de depresión económica, después viene un boom y ese boom siempre se nota en la infraestructura. Por lo tanto, estudiar todas las carreras que tienen que ver con desarrollo inmobiliario, construcción, es lo que promete. Y por ahí, cuando menos aquí en México, en los años 2011-2012, arquitectura era la carrera que más estudiantes matriculaba, con una promesa de que iba a haber siempre oportunidades para ellos. ¿Y qué pasó con la arquitectura? Hoy, en el año 2020, es la profesión en México que tiene más egresados sin ejercer. Entonces, esas son las falsas promesas de algunas profesiones. Aquí pongo 3 ejemplos. La verdad es que hay más. Y vean esto. No compren coches ni estudien derecho. Así de drástico. No compren coches ni estudien derecho. ¿Quién dijo esto? Daimler-Benz, el CEO de Mercedes-Benz. Imagínense al director de Mercedes-Benz diciendo, ya no compren coches. ¿Por qué? Pues porque el carro tradicional va a ser pronto reemplazado por el vehículo autónomo, porque hoy la movilidad se está revolucionando con el tema de las plataformas, Uber y compañía, etcétera. Uber y compañía, no, Uber y competencia. Entonces, ¿y por qué no estudiar derecho? Porque resulta que también es una carrera que está siendo reemplazada por inteligencia artificial. Sabemos que la supercomputadora Watson de IBM en Estados Unidos le ha quitado algo así como el 25% o 30% de trabajo a los abogados en Estados Unidos. Y en América Latina va a empezar a suceder. Yo no sería tan drástico. Yo no diría, no estudias derecho. Si es tu vocación, estudia derecho, pero debes saber una cosa. El derecho que vas a aprender en la universidad va a ser muy diferente al que vas a ejercer, por lo cambiante que es el mundo. Y no solo eso, los asuntos chiquitos de trámite que pues le daban trabajo a los abogados y le han dado trabajo a los abogados durante décadas, pues esos son los que ya van a ser reemplazados por inteligencia artificial. Entonces, si vas a estudiar derecho, es para ser innovador y ser vanguardista. Y este es el tema que les decía de las finanzas. La destrucción de empleo en la banca se encamina ya a los 95,000 despidos. Esto en España entre los años 2015 y 2018. 95,000 despidos de personas que estudiaron finanzas con la promesa de que esa profesión les iba a tener siempre bien pagados y con buena calidad de vida. Y hoy el financiero, no quiero decir, ya no estudies finanzas, no. Pero, por ejemplo, hoy el que estudia finanzas y no sabe programar, sí caduca. Hoy un financiero tiene que formarse también como un programador, como alguien que pueda hacer programación para que el cálculo financiero pueda aprovechar la inteligencia artificial y que esto llegue más lejos, ¿sí? Entonces tenemos una situación verdaderamente interesada. El Foro Económico Mundial en el año 2018 se atrevió a decir cuáles son las profesiones del futuro que las universidades todavía no tienen. Científico de datos, ya la empiezan a abrir. Ya he visto algunas universidades con esta carrera. Vigilante online, pues se refiere a los temas de ciberseguridad, blockchains y demás. Broker de redes sociales, es que el comercio en redes sociales se vuelve tan diverso, es decir, hay tantos espacios en los cuales anunciarse que se requieren brokers que organicen bien estratégicamente esto de a quién le conviene anunciarse en qué espacio de redes sociales. Agregado de exportación, el comercio exterior sigue teniendo mucho futuro, aunque no sé cómo quede parado después de la contingencia. Insisto que esto es del año 2018. Tecnomédicos, los médicos van a tener que saber operar tecnología, si no también van a empezar a relegarse. Ciberoperador financiero. Ciberoperador. Hoy la operación financiera requiere uso, manejo, dominio de inteligencia artificial. Interesantísimo. La visión que tenía en el 2008 el Foro Económico Mundial. Pero no porque lo diga el Foro Económico Mundial quiere decir que así va a ser y así va a pasar. Estos son cálculos, es un esbozo, es apenas un dibujo de lo que con los datos que tenemos ahora podemos más o menos inferir cuáles van a ser las profesiones del futuro. Con los datos que tenemos ahora, pero esos datos cambian, constantemente cambian. Entonces, esto es una hipótesis de la cual pues ya las universidades inmediatamente se tomaron en serio e insisto, la carrera de científico de datos, ya he visto varias universidades que la están abriendo.
Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es la organización que agrupa las 32 economías más grandes del mundo, sugiere lo siguiente. En un análisis publicado por Pearson, se preguntan ellos cuáles son las profesiones que van a tener más demanda en el año 2030. Y nos presentan esta gráfica. En el año 2030 podemos ver, por ejemplo, la línea negra que está en el centro es la que marca la tendencia de análisis más importante, y ahí donde está el espectro de color más grueso es donde se calcula que va a haber la mayor demanda. ¿Y quién se lo lleva? Se lo lleva las ocupaciones de servicios, es decir, inventar servicios, crear servicios, innovar en servicios, es lo que hoy en día más incaducable se ve. Por otro lado, aparece también el espectro rojo, que es el de ventas. Ese no caduca. Saber vender siempre te puede salvar el pellejo, sin duda. Sigue siendo importante darle soporte administrativo a las empresas, a las organizaciones, y también podemos ver profesiones que tienden a decrecer mucho la demanda que se estima para ellas. Por ejemplo, toda la industria del transporte, con lo que se espera que se automatice, pues pudiera llegar a generar menos empleos. Interesante, por ejemplo, que lo que es management, o sea, gerencia, y lo que son ocupaciones relacionadas con negocios, asesoría financiera, mantiene un buen nivel de demanda. Pero insisto, en lo que toca a ocupaciones financieras, pues hay que usar tecnología porque hoy ya es un indispensable. Entonces, estos son ejemplos. Insisto, no porque provenga de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo y lo haya publicado Pearson, no por eso podemos decir, sí, este va a ser el futuro en el año 2030. Todo cambia. Cuando se hizo esto, no había ocurrido el tema de la contingencia, y ahí el mundo ya cambió. Entonces, quizá la predicción fue precisa, menos tiempo de lo que hubieran esperado quienes la hicieron. Tomen nota sobre lo que son las competencias tecnológicas, las competencias digitales online, saber usar y aprovechar los recursos tecnológicos. Esto será tan básico como hoy lo es, saber leer y saber hablar inglés. Es decir, no creas que por tener competencias tecnológicas ya le hiciste. Es básico, pero ya no es lo que te va a resolver el futuro como tal. Es una base que todos deben tener. Y nada más hago la excepción con las especializaciones como programación avanzada y dominio de inteligencia artificial, que esas sí tienen horizontes diferentes, que tampoco podemos trazar con mucha precisión. No pienses que por ser centennial, este es un mensaje para los centennials, aunque sé que no todos los que nos ven son centennials, pero no pienses que por ser centennial ya tienes tales competencias aseguradas. Claro que no. De hecho, a los centennials, no sé por qué, pero sí les está costando trabajo aprender herramientas tecnológicas para la productividad, porque yo sé que son genios en redes sociales, yo sé que son genios en TikTok y en entretenimiento online, pero usar tecnología para ser productivo, eso es aparte, y lo tienes que aprender, ¿sí? Algo así como este chico que por ahí se hizo viral en Twitter y dijo, miren, hice mi maqueta con Photoshop. Espero que el profe no se dé cuenta. Imagínense nada más. Competencias digitales para truquear y hacer trampa. No sigan este ejemplo. Inevitable asumir, por lo tanto, la necesidad de desarrollar capacidades de adaptación al cambio. Esto requiere agilidad. Si no eres ágil, no te puedes adaptar al cambio, porque precisamente la agilidad está muy asociada con la rapidez con la cual respondes a los cambios del entorno. Y la agilidad asociada con un fenómeno llamado antifragilidad, que esto es la conciliación entre disciplina y creatividad. Esto en general, digamos, esto es así el ADN más genérico de una persona con capacidad de adaptarse al cambio. Es una persona aquí, es una persona que se entera rápido de los cambios y que reacciona rápido a ellos. Y es una persona que logra combinar disciplina y creatividad, porque eso precisamente constituye la antifragilidad que te permite no solamente generar nuevos proyectos e innovar, sino ser, y aquí viene la parte de la disciplina, ser consistente en ellos para que realmente se consoliden. Por lo tanto, lo que hay que combinar aquí son habilidades duras y habilidades blandas. Estas se han clasificado ya desde hace algunos años así, y la diferencia entre las hard skills y las soft skills la entendemos así. Las hard skills como dominios técnicos complejos y específicos. Es lo que más abunda en los programas académicos universitarios. Por ejemplo, un ingeniero nuclear, pues esas son habilidades duras, requieren de mucho dominio técnico y de estudio, digo también práctica, pero una base de estudio enorme, brutal. La medicina, claro que es una hard skill y cualquier ingeniería lo es.
El problema de las hard skills es que hoy resultan altamente reemplazables por la tecnología. Aquí es donde las universidades se tienen que poner las pilas y empezar a enfocarse en desarrollar habilidades que no sean tan fácilmente reemplazables por la tecnología. ¿Cómo que las hard skills son reemplazables por la tecnología? ¿Quieres decir que lo que hace un ingeniero nuclear en una planta nuclear puede ser reemplazado por la inteligencia artificial? La respuesta es sí, muy reemplazable. Lo que hace un médico, un cirujano, ¿lo podrá hacer en el futuro un robot? ¿Quién se atreve a decir que no? Digo, no todo el espectro del dominio será reemplazable, pero gradualmente irá siendo reemplazado. Entonces, las universidades durante décadas se han dedicado a formar nada más hard skills, y estas son las que más están caducando ya hoy en día. Por otro lado, tenemos las soft skills. Esas no las enseña la academia, no las enseña la universidad. Sí, pero en realidad la naturaleza de las soft skills no es aprenderse en un salón de clases. Son habilidades humanas genéricas que no se aprenden en un salón de clases, se aprenden más en la práctica. Y estas sí son mucho menos reemplazables por la tecnología. Fíjense bien, este es un análisis que publicó también Pearson en la misma publicación de la que estoy hablando, basado en datos de la OCDE sobre cuáles van a ser las capacidades humanas más demandadas en el año 2030. Se hicieron dos investigaciones, una para Reino Unido y otra para Estados Unidos. Quizá nosotros estamos más cerca, obviamente, del espectro de Estados Unidos. Pero observen que cualquiera de las habilidades que puedes leer aquí son muy difícilmente reemplazables por inteligencia artificial. ¿Sí? Fluidez de ideas. Bueno, pues es que no es que un robot sea fluido. Estrategias de aprendizaje, creatividad, diseñar estrategias de aprendizaje, psicología, todo lo que tiene que ver con manejo del comportamiento humano. Todo eso es muy difícil que por lo pronto la inteligencia artificial lo sustituya. Y no voy a hablar de todas porque esto es mucho, esto es tema de un taller. Pero ahí lo tienes, puedes tomar un screenshot de esta pantalla y quedártelo como referencia para que después lo veas con mayor calma. El punto importante aquí es que tienes que lograr una conciliación entre las hard skills que vayas a desarrollar en la universidad o en tu especialidad o en lo que sea que estés estudiando en tu formación continua, pero lo que más tienes que reforzar son las soft skills. Y el Foro Económico Mundial dice que entre el año 2021 y 2030 vivimos la década de las soft skills. Siendo las más apreciadas está trabajo en equipo, una, comunicación efectiva, otra, negociación y ventas. Esta es la incaducable, la que nunca se acaba. Comunicación de impacto, que tiene que ver con hablar en público, ser speaker, por ejemplo. Y tú dices, ¡ay, pero ya no va a haber eventos ni reuniones! ¿Cómo vamos a hablar en público? Aunque sea en línea, pero tienes que saber expresarte con impacto. La capacidad de adaptación al cambio, creatividad en solución de problemas. Creatividad en solución de problemas es una de las más apreciadas. Autoaprendizaje y organización. Y si me preguntas cómo se desarrollan estas soft skills, más que en cursos y en talleres, que digo, sí sirve tomarlos, pero en realidad es en la gestión de proyectos. Por lo tanto, siempre debes tener proyectos activos. Y sobre tu capacidad para gestionar proyectos, te pregunto, ¿qué tan bueno eres para proponerte algo y planearlo? Involucrar en tus proyectos a otras personas según el talento que necesitas. Ser disciplinado para ejecutar lo planeado y ser creativo para resolver lo imprevisto. ¿Tienes proyectos o no tienes proyectos? Eso es lo que hace la diferencia. Entonces, siempre debes tener proyectos activos, ¿sí? Y así es como se desarrollan las soft skills y las habilidades incaducables, siempre teniendo proyectos. Estos tres señores, Cervantes, Newton y Schubert, ellos vivieron encierros muy largos. Cervantes por prisión, Newton y Franz Schubert por cuarentena. Los tres, sus más grandes obras nacieron del encierro. Entonces, estar viviendo esta situación no es para detenerte en la gestión de proyectos. Para concluir, te quiero proponer 5 cosas. Esto es un inventario de prácticas. ¿Para qué? Para que le saques jugo a lo que aprendimos hoy con esta ponencia que tengo el honor de compartirles. Primero, siempre ten proyectos activos. ¿Qué proyectos? Bueno, pues lanzar un blog, un canal de YouTube. Eso es un proyecto. Pensar en un tipo de negocio, te vas a poner a vender algo, proyecto de emprendimiento experimental, como sea, pero siempre ten proyectos activos. Si no tienes proyectos activos, olvídate que vas a desarrollar soft skills y habilidades incaducables. 2, siempre vende algo. Siempre vende algo, principalmente por desarrollar la habilidad de vender, porque esa es la incaducable de las incaducables. La más vieja de las habilidades incaducables es saber vender. Promuévelo en redes, porque hoy obviamente hay que vender en Internet. Genera contenidos relacionados con tus proyectos y ahí activas la comunicación de alto impacto. Con lo que vendes, promueve en reuniones, genera reuniones para comunicarle a los demás lo que vendes. ¿Reuniones en vivo? No.
reuniones en línea también. Siempre ten activo un proceso de aprendizaje presencial, en línea, autodidacta. Siempre estate estudiando algo. Siempre fórmate en algo. Y haz tu CV con un catálogo de problemas que eres capaz de resolver. Eso es lo que le interesa, por ejemplo, a los que reclutan, a los que contratan. ¿Qué problemas eres capaz de resolver? Eso tiene que verse clarísimo en tu CV. Y un truco interesante, anexa a tu currículum un anticurrículum. Un anticurrículum es un breve resumen de las cosas que te han salido mal, en qué has fracasado y qué has aprendido de ello. Eso casi nadie lo hace. Y si andas con el tema de quiero hacer un currículum y quiero conseguir trabajo, ¿cómo lo voy a hacer? Anexa tu anticurrículum y vas a causar una gran sorpresa. Y además sobre eso va a haber una entrevista seguramente exitosa. Pues bien, esto es todo de mi parte. Estos son mis datos de contacto. ¿Qué te pareció? ¿Te inspiraste junto a nosotros? Yo creo que sí. Te invito a seguir trabajando y a seguir aprendiendo con nosotros. Búscanos en redes sociales, Facebook y YouTube como Ignited México, y en Instagram nos puedes encontrar como Ignited MX. Juntos podremos hacer la diferencia.